Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Alejandro Central, yo vengo del Internacional de Cajamarca. El tema que les voy a comentar hoy día se trata sobre especies medicinales en peligro. Y ustedes saben que a nivel nacional, especialmente en la costa, se consume bastante plantas medicinales. Y creo que es un ejemplo típico, ¿no? Ustedes tienen, digamos, ¿qué se llama? Esa fortaleza de tener a Huancabamba, Ayabaca, donde a través de todas estas zonas altas, denominadas páramos, se generan decenas de plantas medicinales. En Cajamarca tenemos un espacio parecido al páramo, que no sé, bueno, allá se le conoce como Jalca, que tiene características similares y también posee decenas de plantas medicinales. En la actualidad tenemos un inventario más o menos de plantas comerciales solamente de Jalca, 60 especies, plenamente identificadas. De esas 60 especies, la siguiente, tenemos, digamos, todas son silvestres. ¿Qué se refiere a esto? Digamos que no son especies cultivadas. Y entonces ahí tenemos una gran preocupación y un gran problema. Estos días, ayer hemos escuchado, por ejemplo, hablar del cacao, ahorita de la caña, por ejemplo, y se dan cuenta, cuando preguntamos qué área se tiene sembrada de cada especie, no podemos precisar cuánto tenemos. Dicen aproximadamente, cacao ayer hablaba de 15 hectáreas, hoy día hablan de 815 hectáreas de Guayaquil, o sea, es aproximado. Y eso que es una especie, son especies cultivadas, fácilmente, digamos, deducibles. Sin embargo, cuando hablamos de plantas medicinales, plantas silvestres, hacer estimación es mucho más difícil. O sea, toda la gente que se dedica a la investigación de estas plantas tiene que, estimar la población de especies es bastante difícil. Entonces, pero lo cierto es, como digo, que son plantas que son extraídas libremente y que, según las evaluaciones que hemos hecho en los últimos 10 años, es un trabajo reciente y vamos a continuarlo actualmente porque es imposible tener en eso un par de años. Es que de todo ese grupo que les he mencionado, por lo menos hay 6 especies que están en grave peligro. La siguiente. Bueno, no les voy a relatar los sitios, más o menos hemos abarcado 28 lugares de evaluación, todos ubicados en la Jalca. Son 4 provincias, 9 distritos. Sí, son 10 distritos, bueno, pero bueno, son 10 distritos exactamente, todos ubicados sobre los 3.000 metros. Según Pulgar Vidal, la Jalca se ubica entre 3.500 hasta 4.000 metros más o menos. En Cajamarca llegamos a alturas hasta 4.200, que ya sería, según la clasificación Pulgar Vidal, la parte de la Puna, pero bueno, mayormente son picos de cerros. Sin embargo, la siguiente, vamos a ver la importancia de estos picos de cerros. La siguiente. Tampoco quiero entrar mucho en metodología. Así que la siguiente. Miren. Un poco retomando lo que dije inicialmente, con especies cultivadas no manejamos los datos exactos. O sea, si queremos hablar de arroz, ¿cuántas hectáreas de arroz maneja Piura? Aproximadamente, como decir, pero son aproximados. Entonces, les decía, en caso de especies de silvestres es mucho más difícil. Entonces, la data que tenemos aquí no la hemos recogido de informes estadísticos ni, digamos, de investigaciones previas. Los datos que manejamos aquí en los años que hemos investigado están basados en información de la gente que convive con las plantas. Hemos conversado con curanderos, con recolectores de plantas medicinales que se dedican a eso, los acopiadores y gente que vive en las comunidades. No son 28 comunidades que hemos recorrido y es la convivencia, digamos, que ellos han tenido o tienen, digamos, con las especies que nos pueden dar ese dato, es decir, hace 5, 10, 15 años esta planta existía en tal sitio, o había tal cantidad, o hay menos. La investigación especialmente se basa en esto. La siguiente. Pues miren, estos son lugares, 28 lugares recorridos. No sé si se nota hasta el fondo, pero bueno, aquí es una R. ¿Por qué no he puesto R? Porque a pesar que son lugares, todos esos lugares son zonas de producción de plantas medicinales y zonas que proveen al mercado de Cajamarca. Y un poco complementando al amigo Trujillo, ¿tu nombre? Ya. Cuando él decía hace un rato que él no sabe si la valeriana que se ve en no sabe dónde proviene. Nosotros hacemos un registro desde el 2005 y gran
cantidad, gran porcentaje de variedad que se vende en Piura, Sullana, inclusive de Ecuador viene de Cajamarca. Miren, el 2000, el 2000, más del 2000, así, bueno, es una investigación. Más o menos, la provincia, solamente en parte de la provincia de Cajamarca, por año más o menos se sacaron, algo de 70 toneladas de valeriana. Y Cajamarca, o sea, la valeriana no solamente produce el tipo de Cajamarca, aquí en Baños del Inca, en Cañadas, en el Limpa, Quechota, Parque San Miguel. Es una especie que se extrae diariamente. Si ustedes van a cualquier mercado de Cajamarca, inclusive en distritos, en caseríos, siempre van a encontrar la valeriana. O sea, se extrae sinceramente demasiado. ¿Saben cuál es la ventaja de esta especie? Que tiene un poder de regeneración inmenso. Hemos aislado parcelas entre el 2010 hasta la fecha, en parcelas, digamos, donde había por metro cuadrado una sola planta, más o menos al año o 2 años, hemos tenido más o menos más de 50 plantas por metro cuadrado. O sea, esa es la ventaja de que esta especie no desaparezca, porque con los volúmenes que se extrae diariamente, porque es una extracción diaria, la especie ha desaparecido hace rato. Y es una de las especies también que se distribuye por gran parte de la tabla. Entonces, miren, volviendo al tema, estos son los lugares y las especies donde hemos recorrido, pero no hemos podido ubicar. Y específicamente tenemos dos especies, que es la Hortensia crasa y la Copeta gigantera. En primer caso es la conocida como trenza comúnmente, y la Copeta conocida como repa, guamanripa o caso Cajamarca, la pacarapaca. Son especies que no hemos podido ubicar. En Cajamarca cada vez es más difícil porque las encontramos en el mercado lógicamente a precios bastante altos. Aquí vamos a ver las muestras cuánto cuestan, pero en todos los recorridos que hemos hecho no los hemos podido ubicar, a pesar que hemos tenido referencia de que en muchos sitios existe. Tenemos una especie que más o menos hemos podido ubicar en el servicio canadiense en Piramida, que quiero dar las fotos también, la A. palacea, que es una orquidiácea bastante escasa, que genera clasicables, y la valeriana SP. No es la valeriana que Pilosa que está hablando llega, es otra especie valeriana. Posiblemente sea la plantaginia, que estamos ahí todavía padeciendo. La siguiente. Estos son lugares que tenemos referencia, existen las especies, bueno, son lugares que todavía están en exploración, pues el próximo mes estaremos visitando la zona. Principalmente dos especies, la Hortensia crasa y la Copeta gigantera, que son las que están en estado crítico, digamos. La siguiente. Miren, cuando hablamos para el caso de Cajamarca, ¿ustedes conocen la guaminga en Piuraca? ¿Han escuchado la guaminga? No. Pero la guaminga es una especie que crece en los páramos de Ayabaca, de Llanta y de Moncabamba. No es la misma especie, pero pertenece al mismo género, es una aupercia. Pero miren, en el caso de Cajamarca pasa, o sea, con esta especie hay un caso muy especial, porque si usted va a un recolector, un curandero, le dice, no tanto para un recolector o a un comerciante, y le habla de trenza, siempre hay esta confusión. O se está refiriendo a la trenza verdadera, legítima, como llaman, o al cóndor, que son especies del mismo género, inclusive científicamente están consideradas como la misma especie, pero, no sé si pasamos a la siguiente. Si nos sobra tiempo, les comento sobre esto, la virtualidad de la trenza, pero miren, es lo que ellos consideran como la trenza verdadera. ¿Ya? Es una aupercia, en sí es un helecho, digamos, representado como un helecho. Pero miren, esta foto es tomada de 2013, de un curandero, y para regresar un poco a lo que decía hace un rato, este pedacito, en 2013 costaba 30 soles. Esta es bueno, aquí la foto es original, el más no pasa de este tamaño. Esta foto es tomada el viernes de la semana pasada, en el mercado cuesta 5 soles. Simplemente porque tienen una idea de cuán caro es, porque también pasa la siguiente fase. Este tercio,
Todas están consideradas como Quercia cras, aparentemente la misma especie, pero si ustedes lo observan ahí, hay diferencias, por lo menos externas, bastante definidas, miren. Y para los profesores, estas dos son las que simplemente son fondos. Fondo. Es el nombre común, pero científicamente están consideradas ambas como Quercia cras. Ahora, la duda va a seguir ahí, sinceramente. Puede ser que sea la misma especie, o sea, todos los que estemos hablando de la misma especie, puede ser, o puede ser una especie diferente. Simplemente para ponerles un ejemplo, cuando hablamos del maíz, hablamos del sea maíz, ¿sí? Pero tenemos un maíz morado que tiene un uso específico, ¿sí? Tenemos el maíz amarillo duro que tiene un uso específico y tenemos el maíz blanco, y dentro del blanco tenemos una diversidad de variedades. Es probable, digamos, de que sea la misma especie, pero con diferentes características. Es probable, digo, o sea, la duda queda. Pero lo cierto es que en cuestión de usos, esta tiene solamente ¿quién sabe el uso del curandero? En la metodología hemos puesto que también se hemos utilizado un curandero para saber para qué lo utilizan. Ellos también tienen, digamos, no son muy abiertos, digamos, porque es parte de su trabajo también. Inclusive en estudios en Llante, en Mancabamba, pueden recoger igual, o sea, comportamientos parecidos, o sea, son parecidos. Lo que sí nos dijo un curandero que la misma creencia le decía a él cuánto debe darle a su paciente. Es el único dato que hemos recogido, ¿no? Pero decir para qué sirve, la verdad. A diferencia de estas especies, o de estas plantas que existen, o sea, son consideradas como la misma especie científicamente, sí tienen un uso más abierto. O sea, la receta animal, por ejemplo, esta especie me utiliza para animales, populares animales, para los parásitos y otras cosas. El estudio no se ha centrado mucho en eso, más todo la diversidad. Entonces, como digo, aquí hay tenemos un gran problema, porque no sabemos si estamos hablando de la misma especie o especies diferentes. Pero lo cierto es que esta planta, además de que sea la misma especie, es una especie que está en estado crítico. No la encontramos casi por ningún sitio. Y es probable que sea una especie en peligro de extinción. La siguiente es una especie que oficialmente ya está declarada como especie en estado crítico. Es el 2006, no recuerdo, el Estado peruano la declaró en estado crítico. Es una especie, esta imagen corresponde a un estudio de Augusto Weber Bauer, que hizo más o menos en 1945, hace bastante tiempo. Y él la reporta en una sola zona de Cajamarca, que es el distrito de Guarareo, provincia de Guarareo, perdón. Y hemos hecho recorridos por esas zonas y otras, tratando de encontrarla, y la verdad sigue siendo escasa. La semana pasada, esa foto que les mostré de la prensa, o sea, fuimos por conocer un poco el mercado, no la encontramos la planta. La siguiente. Esta foto no es mía, acá está la fuente Rodríguez, no corresponde a Cajamarca, corresponde a Huaraz. Entonces, simplemente, Rodríguez, un investigador que no recuerdo su villano, él simplemente refuerza esto de la especie que peligro aquí. Entonces, él la menciona, por ejemplo, para Cajamarca, haciendo la referencia de Weber Bauer, que últimamente no, por lo menos en los recorridos, en las posiciones que hemos hecho, no hemos podido buscar. La siguiente, esta especie del Senecio canesen o viravira, no sé si conocen huira. Esta especie sí la hemos podido, digamos, la encontramos todavía en varias zonas de Cajamarca. Pero miren, ¿cuál es la densidad poblacional, digamos? Aquí, ¿cuántos por 100 metros cuadrados? Y los espacios, digamos, como se encuentran. Les decía hace un rato que la valeriana la podemos encontrar, digamos, en cientos o miles de hectáreas en la jarca. Esta especie la encontramos como manchas, ¿no? Así como hablaban de Guayaquil hace un rato, el Guayaquil no lo encontramos como el maíz o como el arroz en cientos de hectáreas, ¿no? Sino simplemente lo encontramos como manchas, ¿no? Igual, esta especie estudia así. Hemos hecho seguimiento desde el 2005, por lo menos en una zona, y esta especie no ha podido, digamos, ampliar su población. Entonces ustedes dirán, pero si produce semilla, ¿por qué no puede incrementar su población? Miren, hay estudios, digamos, uno de ellos es Smith, un biólogo,
él dice, digamos, que hay poblaciones de plantas, lo que él denomina, muertas en vida. ¿A qué se refiere? Dice que son poblaciones que están en un sitio, se pueden seguir regenerando, pero ya no son capaces de aumentar su población. ¿Y por qué? Imagínense ustedes este grupo. Ustedes creen que aquí están como seres humanos representados todos los genes. Es imposible, ¿sí o no? Entonces es probable, digamos, que en esta parte del movimiento, o sea, la reducción del potencial genético se ha reducido tanto que simplemente lo que pasa en los animales, digamos, cuando ya se incluso en el medio llega a un proceso de recesivo, de generación. Entonces es probable, imagínense, tenemos 10 años y las poblaciones están aumentando. Conversando con la gente, esta es una zona, digamos, de que más o menos semanal, promedio se extraía 200 kilos de piralina, hasta el 2004. De ahí para adelante no sacan ningún kilo. La extracción, sumado a la otra práctica muy común en la Jalta, no sé si creen que ya no pasa eso en paro es la quema del pajonal. En Cajamarca se hace bastante quema del pajonal. Y es una práctica común porque las poáceas, o sea, las gramíneas que crecen ahí como pasto, bueno, a diferencia de Llanta, en Cajamarca todas las Jaltas lo utilizan para el pastoreo de ganado. En Llanta no he visto eso, por lo menos, ¿eh? Pero en Cajamarca todas las Jaltas lo utilizan para el pastoreo de ganado. Entonces, ¿qué hace la gente? Quema el pajonal para obtener pasto nuevo, ¿no? O sea, se quema el pasto viejo, como son pastos, digamos, bastante duros, al quemarlo lo hace que salga pasto nuevo y pueda tener, digamos, pasto bastante aprovechable. De todas las zonas, solamente en un sitio hemos encontrado secas, por ejemplo, Cuadrado, que es efectivamente de la foto. Es el único sitio donde podemos decir que tenemos una población representativa, pero es un sitio donde no hay extracción, o sea, casi nunca hay extracción en todo caso. La siguiente, bueno. Miren, otra cosa que quería decir es, casi todos los sitios los hemos visitado en reiteradas oportunidades, hasta 4 veces en la foto. Por ejemplo, en 2 sitios que estaban reportados como productores de planta, solamente tenemos una planta. 2 sitios. Es el distrito de Baños de Lita y es el distrito de Cañada. Es el sitio de Solochumbo, que les decía, donde hay una población más o menos representativa, pero es el sitio donde no hay extracción. Haciendo un poco de referencia, digamos, de lo que ha ocurrido anteriormente, como sacaste, porque fue miembro de Rafael Gómez también. Él habla, por ejemplo, de casos refiriéndose de la vida viva, habla de población más o menos, la vida viva más o menos grandes, y en la actualidad no encontramos eso. Son poblaciones bastante, que les digo, reducidas, y que podrían peligrar. Bueno, la escasa distribución geográfica, que es una especie que crece en manchones, como decía, hay una baja densidad poblacional, la extracción es permanente, sigue extrayendo. La quema del pajonal, el cambio de uso de los suelos, en la Jalta, si bien es cierto, muy pocos son los cultivos que siembran. Mayormente encontramos la boca, la papa, pero con las papas también, el oyuco, la macho, chocho. Pero si comparamos, o sea, más o menos podemos calcular entre 2 a 5% de área de Jalta dedicada a la agricultura. El resto son para pastos. La destrucción de los hábitats. Ustedes saben que Cajamarca tenemos un problema hace 20 años con la minería. Y claro, la agricultura, la ganadería, de alguna manera destruyen los ecosistemas, o digamos, generan cierto desequilibrio, pero no es drástico, ¿no? O sea, simplemente es la parte superficial, y si dejamos que se recupere, las especies pueden continuar en su vida. Y la otra cosa es que la agricultura y la ganadería no se puede hacer en boquedales. En boquedales hay especies típicas de boquedales. Ustedes vean, son en espacios de agua, pero diseñan las especies. Agricultura no se puede hacer en las peñas, ganadería tampoco. Entonces, esos espacios quedan como espacios de refugio de las especies. Pero ¿qué pasa cuando hay actividad minera? Justamente esos cerros, donde aparentemente no se desarrolla ninguna actividad, son los espacios donde se concentra el mineral. Entonces, digamos, un cerro tipo, por ejemplo, el caso Maquimaqui, que pasaba a los 4.200, hoy es un hoyo de 800 metros, o sea, para que tengan una idea. Y la extensión pues, no es de 5 hectáreas, más o menos en Cajamarca se estima la actividad algo de 6-7.000 hectáreas desaparecidas, hoy son huecos. La siguiente. Esta es una orquideácea, la ámala,
a palacear un poquito, me botaron el nombre de función, pero bueno, igual es una orquídea que así, digamos, de forma natural es bastante escasa. O sea, no es como la variedad que encontramos en un amplio espacio de distribución. Casi crece igual como la anterior, la viravira, en espacios, en anchones, pero su densidad poblacional es bajísima. Y acá hemos hecho evaluaciones en varios sitios, por ejemplo, 4 plantas en 1000 metros cuadrados, ¿no? Antes hablábamos de 100 metros cuadrados, en 1000 metros cuadrados. En todos los casos, 10 plantas por 1000 metros cuadrados. O sea, bastante bajísimo. Esta evaluación de 5 años bajan el PIB, por ejemplo, una planta en 1000 metros cuadrados. La siguiente es la paja sola. O panacea, son orquídeas, no es muy llamativa. Por lo general, las orquídeas son bastante llamativas. Aquí en Ayabac, en Cuyas, las Tacleyas, las copias, qué sé yo, decenas es una orquídea también, pero no es llamativa. O sea, el uso no es ornamental, sino medicinal. En la siguiente, es otra especie que la Gentianellus, la Gentianácea, conocida comúnmente como malcón morado. Aquí en Yaque encontramos una especie, o sea, especies del mismo género, plantas del mismo género en todo caso, son especies diferentes. Pero es una especie, a pesar, digamos, que en Cajamarca se considera algo de 6 a 10 especies de este género, pero es la más rara, digamos, más inexistente. Según los reportes, por ejemplo, se habla de Cumbuca, para caso de Cajamarca se habla de Cumbuca, que estaba referido también en el Pago. Y en el caso de la Libertad, bueno, no conozco qué zona, pero es un nevado, donde también está reportada. En todos los recorridos que hemos hecho de los 28 lugares, solamente hemos podido ubicar en 2 sitios. En espacios no mayores a 200 metros, con doble de más o menos, y con densidades más o menos de 6 plantas por metro cuadrado. El peligro, como digo, la preocupación es que son especies bastante raras, que con naturaleza no tienen una digamos, densidad poblacional bastante alta, y luego la extracción y la destrucción de los árboles. La siguiente. Esta es otra especie que, una valerianácea, semejante a la que hablaba ya. A diferencia, digamos, de la que habla ya, que es la pilosa, que se utiliza a la raíz, en este caso lo que se utiliza es la parte aérea. Es un caso bastante peculiar. Por eso aquí, inclusive, así la comercializa, ¿no? Si la otra, ustedes no solamente venden aquí para abajo, las hojas, después de hace 15 años no conocía yo había visto la raíz, pero no la hoja, ¿no? Entonces para ir al campo un poco fue complicado, pero bueno. Eso es que son si comercializa esto. Es porque aquí ya hay una especie que llaman el tabaco de lima. Es probable que sea la misma, es probable, no me falta llevar. En caso de llanta, en esta parte, entonces hay una especie de como gelatina entre las hojas, y esto que se utiliza, o sea, y se no sabe que también tiene una madera. En el caso de Cajamarca, es conocido como órgano blanco, a diferencia de esta, es probable que sea la misma especie. Pero lo cierto es que esta planta es demasiado escasa. Venimos haciendo un seguimiento desde el 2005 y la cantidad que se está en el mercado no ha pasado de 5 kilos, digamos, hablando en peso. ¿Por qué? Porque la zona que proveía al mercado, que justamente es la zona del conflicto de Pompa, ¿se acuerdan? Es la única zona reportada como proveedora de esta planta. Y ya como son terrenos privados, ya no se puede ingresar, ni los mismos recolectores pueden ingresar. El dato que tenemos es que crecen en peñas, en sitios demasiado peligrosos, inclusive la gente para acceder a las plantas tiene que utilizar sogas y encontrarse con peñas. Bueno, les decía que aquí no se utiliza la raíz en el tallo. Y esta foto la puse aquí simplemente para como una advertencia, digamos. Y esta es una foto real, un caso real. En el mercado, en uno de los recorridos encontramos a esta especie que se tenía como órgano, que es también ni valeriana.
es una guarneria. Sin embargo, a veces pasa que puede ser un tren de gato por liebre, ¿no? Y al que no conoce se la hacen. Entonces, simplemente ese es el objetivo de la foto. La siguiente que estamos terminando. Bueno, son los sitios de. Este sería el órgano blanco, que es parecía la trenza que hemos visto. La siguiente. Miren, estos son los sitios. Recuerdan había una tabla, la segunda tabla, donde les mostraba los sitios que están referenciados como zonas de existencia de volúmenes de repa y de trenza. Son sitios que hemos llegado a las zonas, son recientes, pero primero puedes explorarla. ¿Por qué? Por ejemplo, hasta el nombre dice Cerros Altos, si puedes, dice que es un poco difícil. O sea, puede entrar, pero a veces es difícil. Entonces, miren, para que vean, las fotos de un poco de perfil, pero aquí más o menos de frente a casa de perfil. Y esta zona estaría hasta el 2012, 13 no había. O sea, aquí está funcionando el proyecto Galén, que estaba el proyecto Congo. Esta zona está reportada como se reporta como sitio donde existe la repa y la violencia. Acá tenemos zona de Cajamarca de la Constitución, igual, es bastante alto, que no pudimos llegar por cuestión de tiempo. Esto queda, no sé si alguien ha ido a Cajamarca, bueno, los que han ido antes de llegar a Volcán Gavilán, hay un sitio que se llama Cerro Yanabor o Cerro Nuevo en español. Esto lo visitamos hace el mes de mayo, ¿sí, no? Abril o mayo. Inclusive fuimos con una persona que había recolectado la trenza. O sea, sabía dónde estaba la trenza, hemos ido y no la encontramos. Lo cierto es que todo el mundo comenta que la trenza no crece como la valeriana en cualquier zona, sino son zonas específicas. Es parte de la muestra de cultura, hemos sido no populanteros, sino con gente y herbateros, digamos, que vienen a la concentración. Tampoco lo puedo ubicar, a pesar que está reportado como zona de producción la siguiente. Este es cerca de Conga, es el cerro Gentiles, está reportado, es la laguna del Pegol, junto a la zona del conflicto, esto posiblemente se convierte en Nápoles, es que se va el proyecto, Cerro Luis, que es en Cumbayo. En este cerro se dice que hay la repa, la trenza y los órganos. El único dato que tengo es, digamos, casi comprobado que aquí existe desde la semana pasada, del año pasado, un amigo que estuvo haciendo una evaluación en esta zona. Aquí no está la antena, dice haberla visto la repa, pero no, o sea, como digo, son zonas demasiado difíciles para subir, simplemente la visto lejos, no podemos acceder a ella. La siguiente para terminar ya. Bueno, como conclusiones, les digo, esta información no está basada en documentos científicos, es información de la gente que convive con el cáncer, que es lo que lo digo aquí. De todas las especies, lógicamente una especie de la repa está declarada en estado vulnerable, estado crítico, desde el 2006, y es probable, de acuerdo a nuestras evaluaciones, que la trenza se encuentre en el mismo estado. Con relación al órgano y la pajasola, son especies que en los últimos años el volumen de comercialización es bastante bajo. Se estima más o menos en los estudios que hemos hecho entre el 85 y 90% de la reducción de volumen comercializado. Caso Vilavira, el amargón, aquí sí quiero recalcar, si es una evaluación que hemos hecho en 10 años y las poblaciones por lo menos no han crecido. Esperando lo que digo que es probable que se encuentre, utilizarse en términos de mí, que dice que son poblaciones muertas en vida, simplemente están ahí hasta que les toque desaparecer. ¿Y por qué es preocupante esto? Miren, porque ellos son científicos, digamos, si bien es cierto, las especies que encontramos en el gran espacio de Cajamarca, de la región Jalpa, ellos dicen que una extinción local va a conducir a la extinción total. ¿Y por qué? Miren, como son especies comercializables, están sometidas a un proceso de extracción permanente. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, si desaparecen en una zona, la presión va a ser mayor a las otras zonas, ¿no? Entonces, es una gran preocupación. Y como digo, sobre esto casi no hay estudios. Y reiterando, es difícil estimar en un cultivo, una especie cultivada, mucho más de esa especie. No sé si me sobran 2 minutos. Regreso, podemos dejar a los aspectos visuales, ¿no? Más aspectos visuales.
Antes. Ya. Miren, yo sé que si hablamos del tema científico, va a ser que esto no tiene nada que ver con la ciencia. Y ayer justamente Fidel hablaba que tenemos lo científico y lo tradicional. Y yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes han sido curados del susto, por ejemplo? ¿Alguien? ¿De espanto? Acá hay uno. ¿A quién lo has anticuado? ¿A otros? A todos. ¿A sus niños? ¿Quién lo va a limpiar con periódico? ¿Con fuego? Con vela. Con tela. Eso significa, o sea, tiene fundamento científico. No lo tiene, pero funciona o no. No lo tiene, pero te cura. Exacto, ¿funciona o no funciona? Es efectivo. Es efectivo. A mí me ha santigado, bueno, ya me acuerdo cuándo, pero me santigaba varias veces de niño. Ahora se llaman el chucaque, por ejemplo. El chucaque, exacto. O sea, tantas cosas que a veces decimos, no, pero, o sea, si nos metemos en el campo científico, de hecho no tiene fundamento. O sea, no tenemos que, hasta ahora, ojalá algún día se llegue a eso, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque justamente con esta cuestión de la trenza y de la repa, o sea, si yo les cuento, van a decir son historias, pero yo he conversado con gente que a ellos les ha ocurrido. Inclusive la semana pasada conversaba con la señora que vende trenza y yo le digo, me ha recorrido gran parte de la carta buscando la trenza. ¿Y saben qué me dice? Es que la trenza no se le presenta a cualquiera. Ustedes conocen con los curanderos, cuando se dice la trenza es una planta viva, pero oye, cuando hablan de viva no estamos hablando del tema biológico, ¿no? O sea, las plantas son vivas por naturaleza, no tienen vida. Ellos hablan de la planta como si la personificara, no sé, no sé si te llevan tu... Exacto. Si le caes bien a la planta, se te aparece, si no, no. No sé si por aquí está, pero tenemos un trabajo con nosotros y nos cuenta ese, por ejemplo, que hace unos cuantos años él se fue a este cerro, a la Boquitigua, el cuento ahí en la foto. Se fue con un curandero porque necesitaba repa y trenza. Llegaron al sitio y el curandero dijo, hay que pagarle al cerro. ¿Y en qué consistía el pago al cerro? Azúcar blanca, entonces tienen que explicar una tierra blanca, la pasta, no sé, ¿escucharon ustedes la pasta? Es una tierra blanca que parecía acá, ¿no? Pero de hecho no es un carbonato, ¿verdad? No sé qué contiene, pero pasta blanca, pasta, ¿qué me dijo? Rosada, y no sé qué, bueno, con 4 o 5 cosas. Dice que le pagaron al cerro el día y se fueron al día siguiente. Lo que él me cuenta, dice que el día que pagaron no hubo nada, al día siguiente fueron y encontraron, digamos, lo que estaba buscando. O sea, son cosas que digo que no tienen mucho que ver con científicamente son inexplicables. Pero me ha encontrado un señor que vivió el caso, como este caso también de Hipólito Vázquez, 2010 hectáreas, porque se les va a entregar material. Nos dice que su amigo estaba enfermo y le sacaron la trenza. Con su hermano del enfermo dice, vamos, yo sé dónde hay, y se fueron y colectaron la trenza. Cuando regresan, se presentó una serpiente. Imagínense la calma de una serpiente, bueno, hay pequeñas culebritas que se pueden desarrollar, pero una serpiente se les cruzó en el camino, no dejaba pasar eso. Ahí está tratado. Y cuando ellos dicen que el hermano recuerda que le ha dicho que la trenza está tan viva, ¿qué hace? Dice, hay que botar la trenza. La botaron la trenza y la serpiente pues se envolvió en la planta. Son cosas para no creer. Como dijo mi amigo, les cuento tal como me contaron. Con esto quiero terminar. No sé si hay alguna preguntita. Gracias. Primero, lo escucho por segunda vez. Hace, creo, 2 o 3 años lo escuché hablar del maquimaqui. Sí. En Trujillo. O en Trujillo. No, en Trujillo. Bueno, ya. ¿Esto cree que va a suceder también ahora en esa otra zona donde estaban haciendo referencia? Claro. Yo no sé si mira, el maquimaqui es un caso en que justo en maquimaqui no sé si se refiere al cerro o a la planta maquimaqui. No, usted dijo que el cerro se llamaba maquimaqui, ahora la minería le puso maquimaqui terminado. El proyecto es un proyecto maquimaqui. ¿Y por qué se llama el cerro maquimaqui? Porque en esa zona existía una planta que se llama maquimaqui, que es una floritaria ferruginea.
Bueno, porque jamás se han reportado especies, solitarias reconocidas y las del total. O sea, ¿por qué más climático? Pues según cuentan los lugareños, más o menos existían como 10 hectáreas de esa especie, de una planicie. Entra el proyecto y simplemente le dijo a la gente, bueno, aprovechen esta planta porque la zona va a desaparecer, toda la gente sacaba ese caballos, caballos de camarga, y la vendían así por todo lo que podían. Y cierto, o sea, hoy especies simplemente, por lo menos en esa zona, ya no existen. Entonces les digo, por ejemplo, en el caso del órgano, la valeriana, igual, o sea, está reportada solamente para esta zona de Coca, de este cerro Picota Grande, solamente todo el concepto está reportado para esa zona, y es zona donde se extrae, pero es una zona concesionada, ahorita no se puede ingresar, o sea, la gente entra cuando se ve en grupo, no se mancha, pero es contra la voluntad de la empresa, o sea, libremente no se puede saquear, que si uno entraba y podéis ver. Entonces, como esta, ¿cuántas especies habrán más? Miren, justamente hablaban de especies, los primeros reportes que se hacían de la JAC se hablaba de decenas de especies, luego se empezó a hablar de, digamos, de 100, 200 especies. Yo sé que ustedes han escuchado hablar de Isidoro Sánchez. Isidoro Sánchez hace poco, bueno, él debería estar aquí en esta exposición también, pero por cuestión de salud está bastante invitado, no fue, no puede. Pero hace poco, el año pasado nos reunimos en una conversación y él más o menos habla ya casi de cerca de 1 millón de especies en la JAC identificadas. Y uno cuando va simplemente ve para una UNESCO. Entonces imagínense cuántas especies de repente sin conocer están desapareciendo, sin conocer lo que están desapareciendo. Tengo una pregunta. Sí, el asunto es que yo tuve la oportunidad de ir a la parte de Colombia, a la parte norte de Colombia, y ahí encontramos un instituto que había recorrido la parte de la sierra de Ciudad y habían recolectado muchas plantas medicinales que las estaban adaptando y las estaban cultivando y estaban convirtiéndolas en cremas y en productos para comercializarlas. Entonces, no hay en ese sentido experiencias para cultivarlas. Yo sé que hay algunas que tienen espacios, nichos para crecer y todo eso, pero no se puede generar en esos nichos espacios para cultivarlas y poderlas rescatar. Sí, miren, es una preocupación que tenemos ya muchos años, inclusive hubo una ONG que intentó cultivar valeriana. Digo intentó porque ustedes han escuchado el proyecto Biocomercio, como de repente el estudio también está instalado. Intentaron cultivar la valeriana. Han instalado parcelas más o menos a la mitad de esto y los resultados fueron pésimos, sinceramente. No tendría nada más. Entonces, digo, ahorita miren, esto es parte de un trabajo mucho más grande que estamos haciendo y la propuesta también de esto es, por lo menos, las dos que han entendido, de repente, a través de la biotecnología, empezar a propagarlo. Y también ir haciendo ensayos de cultivo de otras especies. Pues, imagínense, como les dije al inicio, son 60 especies plenamente identificadas, comercializadas más que todo, porque además hay especies que solamente tienen uso local, digamos, que no están en el registro que tenemos. Estamos hablando de 60 especies comerciales. Y varias de esas no están en el libro. Entonces, la propuesta de este trabajo investigador justamente es someterse a un proceso de cultivo. Y eso no va a ser de la noche a la mañana, va a durar algo 20 años, pero hay que iniciar por algo. Sí, en principio es regular el trabajo que vienen haciendo ustedes en la zona de Cajamarca, ¿no? Hay algunas plantas que, en todo caso, podemos también encontrarnos acá en el páramo de Ayabaque o Huancabamba, de algunas especies o similares o son de la misma calidad, digamos. Yo creo que lo que faltaría todavía vamos a ir en pañales, es trabajar con los mismos habitantes de las zonas, justamente en cómo, sin dejar de que extraigan las plantas, en todo caso saber en qué momento extraer y la cantidad que se extraiga para que haya, digamos, especies que perduren, ¿no? Justamente ahora, por ejemplo, en el caso de Piura se está trabajando con el gobierno regional en la creación de áreas de conservación privada, que es por manejo de las comunidades, ¿no? Y en ese manejo habría que trabajar también el manejo sostenible de estos recursos que permitan, como la palabra dice, la sostenibilidad de esas plantas hacia adelante, ¿no? Todavía, como reitero, falta bastante que trabajar. En Piura también hay algunos trabajos, tengo entendido que todavía falta más en el conocimiento
más detallado como el que ustedes vienen realizando creo en Cajamarca. Acá hay todavía algunos inventarios, pero más que todo están trabajando por el lado de las cualidades que tiene cada planta, digamos. Y en ese sentido es que se está trabajando en la región, ¿no? Y justamente es porque es necesario el tema de la conservación y preservación de estas áreas que son altamente frágiles, ¿no? Porque sabemos la calidad y la importancia de estos sistemas en el caso de Piura, porque en estas zonas es donde justamente son las nacientes de cuencas de los valles, de las aguas que llegan de los valles de Piura. Y ahí está la gran preocupación. Yo, en todo caso, saludo el trabajo que vienen haciendo ustedes y quizás con las instituciones universitarias de Piura se puedan llegar a algún tipo de convenios que permitan también el lado de Piura también trabajar o compartir esas experiencias. Ojalá, sí, solo para comentar. El gobierno regional, como uno en la actual sesión, está interesado en iniciar un trabajo sobre esto. Estamos en conversaciones, ojalá no se desamiente, pero a veces cambia de gerente y se acabó todo, ¿no? Entonces, estamos en eso. Y pues ahí están interesados en armar un proyecto donde, por ejemplo, el caso de la valeriana, de la posibilidad de comercializar la prioridad de planos de manejo. Yo creo que eso, por lo menos el caso de la valeriana podría darse. Sí, igual felicitaciones por el trabajo, porque el trabajo de esa índole casi no se realiza, ¿no? Con respecto a lo que el ingeniero iba diciendo, la viravira, porque hablas también de llanta, y que hay especies similares en Cajamarca y en llanta, tenemos acá. Como aclimatarlo, en el caso de la viravira, no han pensado en ello. Ajá. Hemos hecho un intento con viravira, valeriana, las centenelas, en el fondo, bajadas un poco. El problema actual es que, como en el caso de llanta, para acceder a eso es un poco difícil, no es porque no haya carreteras, pero es la cuestión logística, ¿no? Entonces, para movilizarse, por ejemplo, en mi caso, aprovechamos, digamos, que una institución vaya y se hace el trabajo, como muchas veces nos apoyan, a veces no, entonces, a veces es un poco difícil. Y lo otro es que cuando uno llega al sitio, cuando llega la movilidad, digamos, de ir a caminar 4 o 6 horas, no es tan fácil. Hace como 4 años trajimos varias especies, viravira, valeriana, anacondo, no sé qué especies, a quererlas aclimatar, digamos, entrar en el valle. A 2000, no tanto más, 2700, 1900, no funcionó para nada. El Instituto Cuencas, como en el caso de la valeriana, intentó instaló parcelas en la propia Jalpa, con monocultivo, o sea, desaparecieron el bicho, tampoco funcionó. En 2004, sí, más o menos se instaló una tesis en la zona de Guanico, algo parecido, o sea, se limpió, se hizo un comparativo, digamos, la valeriana sin el pajonal, la valeriana en pajonal, y la verdad que sin pajonal, o sea, crece, pero, o sea, demora demasiado, encima tiene problemas de insectos, enfermedades. Entonces, como digo, es un trabajo que se está pensando, pero no estamos en eso, pero es para largo plazo, o sea, no pensar en un año, 2 años, se me da un poco. Entonces, debemos pensar, digamos, no sé, unos 20, 30 años. Imagínense una especie, hablamos del maíz, de la ¿cuántos años habrá demorado en explicarse? Yo creo que es una oportunidad también de investigación, pero también es una oportunidad para salvar esas especies, es mi situación. No sé si hay otra pregunta.